El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La mayoría de los cuentos de hadas terminan con la frase "y vivieron felices para siempre". Pero en la vida real, ¿existen finales felices? El pueblo de Israel estuvo orando por muchos años para que Dios los rescatara del cautiverio y los restaurara como nación. Sin embargo, cuando llegó el momento de la restauración, les costó trabajo aceptar el nuevo comienzo prometido por Dios y que estaba por concretarse. ¿Por qué le costó tanto recibir las bendiciones de Dios aun cuando las pidieron y necesitaron por tanto tiempo? En la clase de hoy veremos cómo los planes de Dios traen consuelo para la vida de los creyentes, especialmente en momentos de cambio y restauración. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa oportunidad que el Señor nos brinda de poder estudiar su palabra. Qué bueno una vez más poder saludarles en este día y queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando de la revista El Discípulo, la lección número 16, que se titula Dios restaura su pueblo. Y estaremos utilizando como base bíblica el libro de Isaías capítulo 49, los versos 18 al 23. Isaías capítulo 49, los versos 18 al 23. ¿Y qué les parece, verdad? Si nos acompaña a leer la palabra del Señor, y estaremos dando lectura a la versión popular que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Y si usted está por ahí, tiene su revista, acompáñeme, y si no, acompáñame con su Biblia, la versión que usted tenga predilecta, y me acompaña en ese capítulo 49, los versículos del 18 al 23. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanta los ojos y mira alrededor. Mira cómo se reúnen todos y vuelven hacia ti. Yo, el Señor, juro por mi vida que todos ellos serán como joyas que te pondrás, como los adornos de una novia. Tu país estaba en ruinas, destruido, arrasado, pero ahora tu territorio será pequeño para tus habitantes. Los que te destruyeron están lejos. Los hijos que dabas por perdidos te dirán al oído: este país es demasiado pequeño para nosotros, haznos lugar para vivir. Y tú dirás en tu interior: ¿quién me ha dado estos hijos? Yo no tenía hijos ni podía tenerlos. Estaba desterrada y apartada. ¿Quién los crió? Me habían dejado sola. ¿De dónde vinieron? El Señor dice: voy a dar órdenes a las naciones, voy a dar una señal a los pueblos, para que traigan en brazos a tus hijos, a tus hijas, las traigan sobre los hombros. Los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras. Se inclinarán hasta el suelo delante de ti y lamerán el polvo de tus pies, y reconocerás que yo soy el Señor, y que los que en mí confían no quedan defraudados. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos en este día que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos ve, que nos escucha a través de estos medios, y te pedimos, Señor, oh Dios, que tú te glorifiques de manera poderosa. Permite que esta palabra se aliciente al corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y que puedas glorificarte de manera poderosa. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. En el día de hoy estaremos estudiando la lección 16, Dios restaura su pueblo. Y los objetivos que tenemos en el día de hoy es identificar relaciones en las cuales los individuos o las congregaciones han experimentado la restauración de Dios, descubrir cómo los planes de Dios traen consuelo para la vida de los creyentes, y 3, describir la justicia y la misericordia de Dios para con su pueblo en todas las generaciones, especialmente en momentos de cambio y de restauración. También queremos compartir con ustedes un vocabulario que es necesario tenerlo
y es la palabra devastar. Y cuando hablamos de devastar, estamos hablando de destruir un territorio arrasado, ¿verdad? Arrasando sus edificios y asolando sus campos. También cuando hablamos de nodriza, que lo leímos, es una mujer que amamantaba a un niño ajeno. Las mujeres hebreas daban el seno a sus hijos, pero cuando por cualquier razón esto no era posible, se usaba una nodriza. Cuando hablamos de un ayo, es la persona a la cual se le encomienda el cuidado de un niño para que supervise su educación. Tanto el pedagogo griego como el romano era un ayudante masculino de confianza. Comúnmente era un esclavo que tenía a su cargo la supervisión general del niño y cuidaba de que fuera a la escuela y que volviera sin problemas. Y cuando hablamos del Deutero Isaías, que vamos a estar mencionando el mismo, se refiere a esos capítulos del libro de Isaías del 40 al 55, que por sus características enmarcan una etapa en particular del pueblo de Israel durante su proceso para salir del exilio en Babilonia y regresar a su tierra. También se conoce esta sección como el segundo Isaías. Así que este libro de Isaías es el libro más extenso que nosotros tenemos de los libros proféticos dentro del Antiguo Testamento. Tiene aproximadamente, ¿verdad? 66 capítulos, convirtiéndose así en el libro profético que es más extenso. De igual manera, este libro de Isaías nos presenta tres periodos en la historia del pueblo de Israel con contextos socioculturales totalmente diferentes. Los académicos, los estudiosos de este tema, dividen el libro, mis hermanos, en tres áreas o en tres maneras. Los capítulos 1 al 39, como el primer Isaías, donde el profeta anuncia obviamente el juicio al pueblo en Israel. La segunda división son los capítulos 40 al 55, como el segundo o Deutero Isaías, como se le conoce, donde se presenta la dominación, ¿verdad?, de Israel bajo el imperio sirio y luego bajo el imperio babilónico. Y la tercera división son los capítulos 56 al 66. Se le conoce como el tercer Isaías o Trito Isaías, como le dicen así los teólogos, donde bajo el imperio persa, rey Ciro, ¿verdad?, el pueblo regresa del exilio y el pueblo es restaurado. Y ahí es que vemos, ¿verdad?, esos textos donde se habla acerca de la reestructuración de las murallas, la reestructuración del templo. Es ahí, en ese mismo tiempo, en ese mismo momento histórico. Este capítulo que nosotros estamos estudiando, que es el capítulo 49, cae debajo, ¿verdad?, de este segundo Isaías o Deutero Isaías. Interesantemente, fíjense, la preocupación ya no es la amenaza asiria que tuvo el pueblo y la destrucción de Jerusalén, porque ya había ocurrido. Especialmente lo vemos en el capítulo 48 del libro de Isaías. Así que este Deutero Isaías, este segundo libro de Isaías, estos capítulos 44 al 55, vemos que la intención es darle consuelo al pueblo que ha sido abatido, ¿verdad?, por ese exilio babilónico. Es interesante porque el énfasis está en el Dios que es misericordioso y de igual manera en el Dios redentor y restaurador. Y aquí hay un elemento importante, y es que ese Dios que es misericordioso, que es redentor y que a su vez es restaurador, se va a manifestar y se manifiesta libremente y lo hace como Él quiere. Por eso es que vemos que el entendimiento del autor, ¿verdad?, de este Deutero Isaías está en que Dios utilizó y se manifestó libremente a través del rey de Siria, que fue el rey Ciro, el que conquistó y derrotó al imperio babilónico, que fue el que le hizo esta opresión al pueblo de Israel. Así que el entendimiento en ese momento es que Dios había utilizado a rey Ciro para destruir a Babilonia y obrar en la liberación y restauración del pueblo de Israel. Interesantemente, fíjense, cuando vemos este capítulo 49, vemos que se compara al pueblo de Dios con una mujer.
También lo vemos que lo compara como novia y también como madre. Así que el profeta utiliza estas imágenes para poder describir la restauración que Dios va a hacer por su pueblo, que Dios va a obrar por su pueblo. Y no podemos olvidar que el pueblo de Israel ha estado aproximadamente unos 70 años de cautividad. Ese es el tiempo que estuvo el pueblo, aproximadamente unos 70 años. Mire, eso es mucho. Y es en ese momento que comienza entonces a surgir, ¿verdad?, estos atisbos, estos signos de esperanza para el pueblo, donde delinea que ha iniciado una nueva etapa para el pueblo de Dios. Y eso es importante. Ha iniciado un nuevo tiempo, un momento nuevo para este pueblo. Y de igual manera, nosotros, ¿verdad?, como cristianos, afirmamos, ¿verdad?, que nuestro Dios nos consuela, nuestro Dios nos redime y que obra de manera sorprendente en nuestra vida. Por eso es que nosotros lo afirmamos como cristianos y como cristianas, que Dios está ahí, que Dios está consolando, de la misma manera que estuvo acompañando al pueblo de Israel estos 70 años, consolándole, redimiéndole, acompañándole. Mis queridos hermanos, así el Señor hace con cada uno de nosotros. Por eso no podemos permitir que la desesperanza nos arrope, que la desesperanza, mis hermanos, nos robe la paz. Dios siempre llega y siempre llega a tiempo. No va a llegar fuera de tiempo, va a llegar en el tiempo perfecto, porque así es nuestro Señor. Cuando vamos al texto nos damos cuenta que el verso 18 comienza con una invitación por parte de Dios a que el pueblo levante su mirada y observe mucho más allá del cautiverio en Babilonia. Es la invitación que vemos que se hace, porque sabemos que Dios está obrando y Dios está allí. Y Dios lo que está anunciando es redención. Y Dios está anunciando restauración para el pueblo. Es un nuevo tiempo, ¿verdad? Es lo que vemos que está afirmando. Y la primera imagen, fíjense qué interesante que vemos, que nos presenta el texto, es de una novia que es adornada con joyas. Así como, ¿verdad?, se acostumbraba en la época, en las bodas, cuando era adornada la novia y se buscaban las joyas y las prendas más hermosas para que las pudieran exhibir en ese momento. Y estas imágenes, que son imágenes nupciales, tanto en el Nuevo Testamento y como en el Antiguo Testamento, en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo, simbolizan ese amor entre Dios, que es el esposo, y su pueblo como la novia o la esposa. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento y lo vemos a través del Nuevo Testamento. Esa referencia, ¿verdad?, donde Dios es el esposo y la novia es el pueblo, la iglesia. Así que, de igual manera, la novia que está vestida de novia, ¿verdad?, valga la redundancia, simboliza ese nuevo estatus donde Dios le ha aceptado. Y fíjense que le ha aceptado a pesar de la infidelidad del pueblo. Y vemos cómo Dios ha perdonado. Vemos cómo Dios lo que está haciendo es invitando a vivir con Él una nueva realidad, un nuevo tiempo. Y vemos entonces en esos versículos 19 al 21 que presentan un cambio de realidades. Un cambio de realidades que se van a convertir en bendición para el pueblo. Y el pueblo, que sabemos que estaba en ruinas. Cuando usted lee el texto bíblico se da cuenta de que cuando el imperio babilónico entró allí a Jerusalén, primero en las primeras 10 tribus en el norte y luego en Judá, hizo, miren mis hermanos, una destrucción de todo aquello. Especialmente la ciudad fue destruida, el templo fue devastado, destruido por completo. Fue, mire, arrasado. Y en medio de esa realidad que vivió el pueblo, que luego entonces allí, en medio de esa ciudad destruida, se llevan entonces a todos los líderes del pueblo, a todos los gobernantes, a todos aquellos que tenían algún tipo de posición de liderato, se lo llevan a Babilonia. Y allí en Babilonia los comienzan a formar, pero había un remanente que quedó allí en aquella ciudad,
porque había que cultivar, había que sembrar la tierra, porque el imperio tenía que ser alimentado. Y por eso es que vemos que allí quedaron quizá los obreros, los que estaban trabajando en la tierra, produciendo para aquel imperio. Y vemos entonces que Dios está diciendo que va a restaurar a este pueblo. Y no solamente que lo va a restaurar, sino que va a hacer que todos aquellos que están en el exilio, que están cautivos en otros países, van a regresar. Van a haber un retorno. Y la realidad, mis queridos hermanos, que vivía Israel era difícil. Era como les dije, la ciudad estaba en ruinas, estaba allí desolada, la gente que quedaba estaba siendo oprimida por el imperio. Así que el contexto en el cual se encontraba el pueblo allí de Israel era uno difícil. Fíjense que ahora, ante este contexto que estaba viviendo el pueblo, hay un cambio de imagen en el texto. Y ahora vemos que el profeta utiliza una imagen maternal. Esta es la imagen que está utilizando, una imagen maternal. Y presenta que de ser unos pocos en Israel, como les dije, ahora iban a llegar por grandes números, hijos e hijas. Y por eso es que vemos que la expresión que hace esta madre en el texto, que lo vemos ahí en este capítulo 49, es: ¿quién me ha dado estos hijos y estas hijas? Dice, yo no tenía hijos, ni podía yo tenerlos. Y dice el texto, estaba desterrada, apartada. Y la pregunta que hace ella es, ¿quién los crió? Me habían dejado sola. ¿De dónde vinieron? Y es una expresión que hace esta madre, pero me imagino que lo hace también desde un punto de vista de alegría, porque el texto lo que está diciendo es que van a llegar grandes números de hijos e hijas que no estaban allí, que no estaban en el pueblo, que estaban en otros países, en otras regiones, y el Señor estaba trabajando en esa situación. El versículo 22 también nos hace pensar algunas cosas. Y lo primero es cómo un pueblo que fue destruido y sus líderes exiliados a Babilonia, ahora Dios está utilizando al emperador de Persia, ¿verdad?, para ordenar a las naciones alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Y le está ordenando el rey Ciro. La orden que está haciendo es que colaboren con los judíos en su peregrinación, que colaboren en la restauración del país. Miren qué cosa más impresionante. Ciertamente, cuando Dios obra, nos sorprende. Y la que estaba abandonada, miren, ha venido a ver la bendición de Dios. Precisamente porque ha sido Jehová quien la ha consolado. Ha sido Jehová que ha tenido misericordia y compasión. Porque, hermanos, Dios no se olvida de nosotros. Nunca olvide eso. Dios no se ha olvidado de ti. Y el versículo 23 reitera que Dios no defraudó a su pueblo. Al punto que dice el texto que obrará de tal manera que aún los reyes y las reinas de los pueblos vecinos les van a ayudar. Y fíjense, ayudar a las nuevas generaciones a regresar a Jerusalén. Y la restauración de Jerusalén no es un fin en sí mismo, sino que servirá para dar a conocer a Jehová y testificará acerca de la fe cuando nosotros esperamos en Él. Por los pasados años, mis queridos hermanos, usted y yo hemos experimentado como país ese mismo sentimiento de desolación, de tristeza que vivió Jerusalén. Nosotros hemos visto cómo nuestros hijos han tenido que irse a lugares distantes y de igual manera hemos visto cómo muchas de nuestras ciudades y pueblos han ido en decadencia. Hace unos meses tuve la oportunidad de visitar lo que nosotros conocemos como el casco del pueblo de un municipio en el interior de la isla. Y allí pude ver muchas tiendas cerradas y muy pocas personas transitando en el pueblo.
La realidad es que en ese momento sentí mucha tristeza y ver, ¿verdad?, cómo debido a tantas circunstancias sociales, económicas y políticas, ese pueblo perdía esa chispa, ¿verdad?, que lo caracterizaba. Sin embargo, he tenido la oportunidad de ver cómo muchos de nuestros pueblos se han reinventado y han renovado sus cascos urbanos. Y me imagino que no ha sido una tarea difícil, que ha sido una tarea difícil, pero miren, no ha sido imposible. Y reconocemos como país que tenemos grandes problemas, pero también tenemos que reconocer la esperanza que proviene de Dios y nos exhorta diciéndonos que alcemos nuestros ojos y que miremos porque Dios ha estado obrando. Ciertamente Dios nos ofrece esperanza y aún en medio de la desolación que usted pueda estar atravesando en el día de hoy, hay planes que Dios tiene para nosotros. Miren, planes que quizá no lo logramos comprender al principio, pero te aseguro que va en progreso. Te aseguro que Dios está obrando. Dios siempre llega a tiempo, que nunca lo olvides, mis queridos hermanos. Y mientras esperamos, es necesario que no nos enfoquemos tanto en el problema y que comencemos a mirar con esperanza lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo grandes cosas. Y no podemos olvidar dos detalles. Lo primero, que la restauración del pueblo de Israel fue el resultado del poder de Dios. Dios ha estado obrando y Dios ha estado moviéndose. Y lo otro es que a través del Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo de manera milagrosa Dios siempre ha rescatado de manera constante a su pueblo, para que reconozca y que toda nación pueda conocer que Dios es el Señor. Y esa es la invitación que el Señor nos hace en este día, no olvidar que es Dios quien restaura su pueblo. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quisiera tener una palabra de oración y te invito a que así me acompañes en este momento. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Te pedimos, Señor, oh Dios, que sigas restaurando nuestros corazones, que restaure nuestras familias, nuestras congregaciones, nuestras comunidades, y que toda tu creación sea restaurada por ti. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser valientes y que levantemos nuestros ojos para mirar que estás obrando y que hay procesos redentores que se están llevando a cabo. Ayúdanos, Señor, a mirar que no estamos solos ni estamos solas, que tú estás y que eres tú quien nos acompañas en todos los procesos de nuestra vida, y que podamos afirmar, Señor, que nos convirtamos primeramente en colaboradores de esos procesos que son restauradores en nuestras vidas, en la vida de nuestro prójimo, pero también con nuestra naturaleza. Gracias, Señor, te damos, y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.